¿Alguna vez has conducido por una carretera oscura y sentido que algo andaba mal? Pues prepárate, porque hoy te voy a contar 3 historias que te harán dudar de cada curva y cada susurro en el viento. La primera comienza con una muñeca de trapo que no es lo que parece. Heredé el camión de mi padre, Héctor, un legendario camionero que simplemente se desvaneció en la N240, una de esas carreteras que atraviesan los Pirineos y se tragan a hombres enteros. El Kenworth azul marino era todo lo que me quedaba de él, un gigante de acero lleno de abolladuras e historias. Fue en mi primer viaje en solitario, en un tramo lleno de baches entre Huesca y Lleida, cuando mi mano, buscando un mechero caído, tocó algo suave e inesperado detrás del asiento. Saqué una muñeca de trapo, vieja y desgastada, con ojos de botón negros como la noche y una sonrisa bordada con hilo rojo descolorido. Recordé entonces una historia que mi madre contaba, una de esas que se escuchan con escepticismo, sobre el talismán de Héctor, una muñeca que él llevaba para dar suerte. La sostuve en mi regazo, sintiendo su peso ligero y el olor a polvo y kilómetros, y continué el viaje. Aquella noche, en mi habitación de un hostal en Jaca, juré haber visto a la muñeca, dejada en el asiento del acompañante, volver lentamente la cabeza para mirarme fijamente por la ventana. En los días que siguieron, una presencia constante se instaló en la cabina. Era la muñeca a quien, sin saber muy bien por qué, empecé a llamar Doña Sol. La colocaba siempre en el asiento de al lado, apoyada en la puerta, una pasajera silenciosa. Los cambios comenzaron de forma casi imperceptible. Conducía de noche, luchando contra el cansancio, y oía susurros. No eran voces claras, sino impulsos, sugerencias que brotaban en mi mente como malas hierbas. Gira a la izquierda ahí, por ese camino de tierra. Sigue recto donde el asfalto parece haberse terminado. Eran órdenes que yo, en un estado entre la vigilia y el sueño, obedecía. Estos atajos no existían en los mapas, ni en el GPS, pero siempre eran reales, acortando el viaje en horas preciosas. La suerte, como mi padre siempre decía, parecía estar de mi lado. La verdadera cara de esa suerte se reveló en una curva cerrada en la Sierra de Guadarrama, bajo una lluvia que caía a cántaros. El camión, cargado de cereales, comenzó a patinar en un tramo particularmente traicionero. Un pánico helado me recorrió la espalda. Entonces, el susurro vino, claro y frío como una cuchilla. Frena ahora, solo un toque, y gira ligeramente a la derecha. Fue un movimiento casi involuntario, una respuesta de mi cuerpo a un instinto que ya no era mío. El camión se corrigió, deslizándose entre 2 camiones más pequeños que iban delante de mí. Miré por el retrovisor, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido, y vi que el camión que venía detrás de mí, un Volvo rojo, no conseguía hacer lo mismo. Volcó, girando como un juguete roto en la calzada mojada, seguido por el sonido sordo y terrible del metal destrozándose. Detuve el camión más adelante, tembloroso, con las piernas débiles. Mientras llegaban la policía y los bomberos, supe, con una certeza que me dolía en los huesos, que el conductor del Volvo no había sobrevivido. La suerte de Doña Sol tenía un sabor amargo a culpa, un precio pagado por otros. A partir de aquel día, la cabina se convirtió en una prisión de acero. Los susurros se intensificaron, ya no solo sugerencias de dirección, sino comentarios sobre mi vida, mis miedos, mis dudas. Doña Sol ya no era una pasajera silenciosa. Su presencia era opresiva, un peso muerto que observaba cada uno de mis movimientos con la horrible placidez de sus ojos de botón. Empecé a notar cambios en ella. Su pelo de lana, antes rubio, estaba adquiriendo la misma tonalidad marrón descolorida del mío. La forma de su rostro de trapo parecía menos redonda, más alargada, asemejándose a la línea de mi barbilla. Y la tela, antes áspera y gastada, desarrolló una textura extrañamente más suave, casi como la piel de un recién nacido. La sonrisa bordada, antaño simple, ahora parecía llevar un deje de mi propia expresión escéptica. La necesidad de entender,
De encontrar una salida a aquella maldición que se enraizaba en mí, se convirtió en una obsesión. Recordé una vieja caja de herramientas de mi padre, guardada bajo la litera, llena de trastos y papeles viejos. Revolviendo en ella, encontré un cuaderno de bitácora que nunca había tenido el valor de leer. Entre anotaciones de gastos y rutas, había una entrada, fechada hacía 30 años, que hablaba de una mujer en un pueblo pequeño del interior de Galicia, llamado Gistaín. La llamaba Luz, una mujer de costumbres antiguas a la que había ofendido profundamente. Las anotaciones eran vagas, llenas de remordimiento, pero una frase destacaba, escrita con una letra trémula: ella hizo una muñeca. Dijo que siempre tendría suerte, pero que la suerte vendría de un vacío, y que el vacío me consumiría. La deuda se pagará con intereses. Una bruja. Mi padre no llevaba un amuleto de la suerte, llevaba una sentencia, una entidad familiar creada para chupar la energía de las tragedias que ella misma evitaba, acumulando una deuda de dolor que necesitaba ser saciada. ¿Y tú, que me escuchas ahora desde tu vida segura, has sentido algo así alguna vez? ¿Has tenido la clara y aterradora impresión de que las piezas de tu mundo encajan de un modo demasiado erróneo para ser coincidencia, de que una fuerza invisible está reorganizando los muebles de tu realidad mientras no miras? Ten cuidado, porque a veces heredas algo más que una propiedad o un viejo camión. A veces heredas un hambre que no es tuyo. De vuelta en la carretera, cada kilómetro era una agonía. Doña Sol ya no era una muñeca. Sus rasgos eran una caricatura grotesca de los míos. La tela de su piel tenía una temperatura tibia, casi vital. Cierta mañana, al afeitarme frente al espejo convexo del camión, vi con un horror que me paralizó que uno de mis ojos estaba ligeramente más cerrado que el otro, mientras que en la muñeca, el botón correspondiente parecía más abierto, más alerta. Ella me estaba reemplazando, pieza a pieza, robando mi esencia para llenar el vacío de su ser inanimado. Los susurros eran ahora amenazas directas, promesas de que pronto ya no necesitaría preocuparme por carreteras o cargas, que pronto tendría un descanso eterno en su lugar, un asiento vacío en el lado del pasajero de mi propia vida. Ya no había más tiempo que perder. La ruta a Gistaín, en Galicia, no era sugerida por los susurros. Al contrario, cuando tracé el rumbo en el mapa, la cabina se enfrió, y una rabia palpable emanó de la figura en el asiento de al lado. El viaje fue una pesadilla. La muñeca luchaba contra mí en cada curva, sus susurros convertidos en gritos silenciosos dentro de mi cráneo, intentando desviarme del camino. Su cuerpo ahora tenía la consistencia del cuero crudo, y sus dedos cortos parecían capaces de un movimiento mínimo e independiente. Se parecía tanto a mí que era como ver una versión miniaturizada y demoníaca de mí mismo, un gemelo malvado nacido de trapo y maldición. Al llegar a Gistaín, un pueblo polvoriento donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás, la presencia de la muñeca era como un campo magnético de tormento. Sosteniéndola con fuerza, sintiendo su falsa piel suave contra mi palma sudorosa, busqué la casa de Luz. Los vecinos más ancianos, con miradas desconfiadas, me indicaron una pequeña casa de puerta azul, al final de una calle de tierra. El jardín estaba lleno de plantas mustias y extrañas, y el aire olía a hierbas secas y algo indefiniblemente antiguo. Llamé a la puerta, todo mi cuerpo era un único hilo de tensión. La mujer que abrió era anciana, con ojos que parecían ver a través de mí, directamente hacia la aberración que yo cargaba. Sin que yo dijera una palabra, ella miró a Doña Sol y luego a mí, y sus labios se curvaron en una sonrisa sin ningún rastro de calor. Sus palabras finales resuenan en mí hasta hoy, un susurro seco que selló mi destino. Dijo que la muñeca ya me había comido casi por completo, que la deuda de mi padre ahora era mía, y que no había hechizo que pudiera deshacer lo que ya estaba casi completo. El vacío, dijo, necesita alimentarse. Y ahora era mi turno de convertirme en el amuleto de trapo de otra persona. La carretera era mi única compañía en aquella noche de luna llena, una franja oscura e interminable que atravesaba las soledades de Aragón.
El cansancio pesaba sobre mis párpados. Cada parpadeo era una lucha contra la oscuridad que insistía en consumirme. Mi camión, un viejo Pegaso que había visto días mejores, parecía arrastrarse sobre el asfalto, cada gruñido del motor un lamento. Fue entonces cuando vi los faros de un camión que venía hacia mí, en el mismo carril, una sentencia de muerte que se acercaba a una velocidad imposible. Mis dedos se congelaron en el volante, el corazón latiendo como un tambor desesperado en mi pecho. La colisión era inevitable, un final seguro y brutal en la oscuridad de la paramera. Pero en el último instante, una luz cegadora surgió de la nada, un camión fantasma, plateado y silencioso, que interceptó el peligro y lo desvió como si fuera una hoja al viento. Me salvó, y juré haber visto al conductor, un hombre con gorra de cuero, saludar lentamente antes de desvanecerse en la neblina. Solo más tarde entendería que aquello no era una bendición, sino el comienzo de una maldición que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. En los días que siguieron, una presencia constante comenzó a acecharme. En los retrovisores, en las curvas más desiertas, siempre estaba allí, el camión plateado, manteniendo una distancia respetuosa, pero nunca alejándose. Su conductor, Enrique, una leyenda entre los camioneros, había muerto hacía décadas en un accidente heroico, salvando a otros en la misma carretera donde me encontró. Los más viejos susurraban su nombre con una mezcla de respeto y temor, contando historias de cómo aparecía en las noches de luna llena para ayudar a los desesperados. Ahora, sin embargo, no estaba satisfecho con simplemente desaparecer. Su aparición era un peso sobre mi alma, un recordatorio constante de que algo estaba incompleto. Comencé a sentir su angustia como si fuera mía, un frío que penetraba mis huesos incluso bajo el sol abrasador del mediodía. La carretera se convirtió en una pesadilla. Cada viaje estaba acompañado por aquella sombra plateada, una silueta etérea que me observaba con una intensidad perturbadora. Enrique no era un fantasma benévolo, su presencia cargaba una urgencia sombría, un deseo no cumplido que resonaba en mis propios pensamientos. En sueños, veía escenas fragmentadas, un camión antiguo, una niña llorando, un accidente bajo una lluvia torrencial. Poco a poco, comprendí que me necesitaba, que yo era el único que podía ayudarle a encontrar la paz. Su último encargo, una carga que nunca fue concluida, aguardaba en un almacén abandonado en las afueras de Zaragoza, un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. La búsqueda de esta verdad me llevó a archivos polvorientos y conversaciones con viejos camioneros que preferían no hablar del asunto. Enrique no era solo un héroe, era un hombre con defectos, consumido por una rivalidad amarga con otro conductor, un hombre llamado Tomás. En un arranque de furia y venganza, Enrique había secuestrado a la hija de Tomás, una niña llamada Sofía, con la intención de asustar a su rival. Pero el destino intervino, y el camión de Enrique se salió de la carretera en una curva cerca de Huesca, segando la vida de ambos. La carga que nunca entregó no era un objeto, era Sofía, cuyo espíritu aún estaba atrapado en aquel almacén, donde la había escondido antes del accidente fatal. Tú que me escuchas, ¿te has preguntado alguna vez cuántas historias están enterradas en las carreteras que recorres, cuántos secretos lleva el viento a través de los campos? A veces, la realidad es más frágil de lo que imaginamos, y los ecos del pasado pueden atravesar la barrera del tiempo para acecharnos. Ten cuidado con las leyendas de las que te ríes, porque un día podrías convertirte en parte de ellas. El almacén abandonado era un lugar de pesadillas, con paredes descascaradas y un silencio opresivo que parecía gritar. Al entrar, sentí un frío que no era natural, una humedad que se pegaba a la piel. En el rincón más oscuro, envuelta en sombras, estaba la presencia de Sofía, no una figura sólida, sino una sensación de tristeza profunda, un llanto silencioso que resonaba en la madera podrida. Enrique apareció a mi lado, su forma más definida ahora, sus ojos cargados de un arrepentimiento que dolía ver. Me mostró lo que debía hacerse, no con palabras, sino con imágenes que invadían mi mente, un viaje al lugar del accidente original, donde todo comenzó y donde todo necesitaba terminar. Acepté la tarea, sabiendo que arriesgaba mi propia vida al revivir su trauma.
Los llevé a ambos en mi camión, no como pasajeros físicos, sino como pesos en mi alma. La carretera a Huesca nunca pareció tan larga, cada kilómetro una agonía de anticipación. El camión fantasma nos seguía, un recordatorio constante de lo que estaba por venir. Al acercarnos al lugar, una niebla densa descendió sobre la carretera, y los recuerdos del accidente comenzaron a manifestarse a mi alrededor, como si el tiempo se estuviera deshaciendo. Veía el camión de Enrique perdiendo el control, oía los gritos ahogados, sentía el impacto que arrebató 2 vidas y condenó 2 almas a una existencia de tormento. En el punto exacto del accidente, detuve el camión y bajé. El ambiente estaba cargado de una energía antigua, un dolor que no había sanado. Enrique y Sofía aparecieron ante mí, sus formas ahora más claras, más humanas. Hubo un momento de reconocimiento, de perdón, un intercambio silencioso que hizo temblar el aire. Entonces, lentamente, comenzaron a disiparse, partiendo juntos hacia un lugar de paz. La niebla se levantó, y el camión fantasma desapareció para siempre, dejando atrás solo el silencio de la noche. Desde entonces, nunca más he visto a Enrique o a Sofía, pero llevo conmigo el peso de esa experiencia. La carretera sigue siendo mi compañera, pero ahora entiendo que algunos cuentos de hadas son oscuros, y la redención no siempre llega sin un costo. A veces, para seguir adelante, debemos enfrentar a los fantasmas del pasado, incluso si eso significa arriesgar todo lo que tenemos. Y tú, en tu viaje, recuerda que las carreteras que recorremos están llenas de historias, y algunas de ellas pueden necesitar nuestra ayuda para encontrar un final. La carretera era mi única compañía en esa noche oscura, el asfalto recién puesto brillando bajo los faros como un río negro y siniestro. Había pasado por un tramo recién asfaltado en la A1, cerca de Burgos, cuando llegó el primer susurro. No era más que un arañazo en los límites de mi audición, un murmullo bajo que parecía provenir de los mismos neumáticos de mi camión. Incliné la cabeza, intentando entenderlo, atribuyéndolo al cansancio de horas al volante. Pero los susurros persistían, una corriente constante de voces superpuestas que narraban historias que nunca quise escuchar. Hablaban de un accidente ocurrido allí mismo, hacía décadas, donde una familia entera pereció, sus cuerpos abandonados para pudrirse en la cuneta antes de ser cubiertos por la nueva capa de asfalto. Apreté el volante con más fuerza, con los nudillos blancos, intentando ignorar ese zumbido insidioso que ahora me acompañaba con cada rotación de los neumáticos. En los días siguientes, los susurros se convirtieron en mi sombra constante. Lo que comenzó como secretos de la carretera pronto se volvió hacia mí. Susurraban sobre mi infancia en Madrid, sobre la vez que robé dinero de la cartera de mi madre, un recuerdo que yo mismo había enterrado en lo profundo de mi mente. Revelaron que mi padre, un hombre que siempre creí que me había abandonado, en realidad había intentado encontrarme antes de morir, pero mi familia me ocultó la verdad. Cada palabra era una puñalada, una verdad dolorosa que ni siquiera conocía, y la carretera parecía saberlo todo, como si tuviera acceso a las partes más oscuras de mi alma. Comencé a dudar de mi cordura, preguntándome si el aislamiento de las largas carreteras finalmente me estaba consumiendo. Fue entonces cuando aparecieron las sombras. En el brillo húmedo del asfalto bajo una lluvia fina, comencé a ver formas retorciéndose en la superficie. Eran siluetas humanas, distorsionadas y atrapadas en el pavimento, como si intentaran liberarse de una prisión de alquitrán. Una de ellas tenía los brazos extendidos, con los dedos casi tocando los laterales de mis neumáticos, y juré poder oír un gemido ahogado uniéndose a los susurros. La carretera ya no era solo una carretera, era un cementerio viviente, y sus almas clamaban por compañía. Los susurros ahora me persuadían para detener el camión, para bajarme y unirme a ellos, prometiendo que el dolor desaparecería si simplemente aceptaba mi lugar entre ellos. La voz más insistente era la de una mujer que lloraba por su hijo perdido, y me decía que yo podría llenar ese vacío. Tú que estás leyendo esto, cómodo en tu casa, quizás encuentres fácil descartar mi experiencia como locura. Pero piensa en la última vez que condujiste solo por una carretera oscura,
en esa sensación de que algo te observaba desde la oscuridad. ¿Cuántas veces atribuiste un escalofrío a la brisa o al cansancio? La verdad es que el mundo está lleno de rincones oscuros que no podemos explicar, y a veces, esos rincones nos susurran. Es más fácil no escuchar, pero una vez que oyes, ya no puedes ignorar. La atracción para detener el camión se volvió casi irresistible. Mis manos temblaban en el volante, y tenía que concentrarme para no desviarme hacia el arcén. Los susurros ahora me llamaban por mi nombre, Miguel, con una intimidad que me llenaba de horror. Sabían de mis sueños más secretos, de mis vergüenzas más profundas, y usaban eso en mi contra. Recordé una conversación con un viejo camionero en una gasolinera en Zaragoza. Él habló sobre una leyenda de que el asfalto nuevo en esa región estaba hecho con un material orgánico, algo tomado de lugares profanados, y que una maldición antigua condenó a la carretera a alimentarse de almas para siempre. En ese momento, me reí, pero ahora la leyenda se convertía en mi realidad. Decidí que necesitaba llegar a un tramo de camino de tierra antiguo, donde escuché que la maldición perdía su fuerza. El problema era que la carretera haría todo lo posible para mantenerme en el asfalto. Al intentar tomar la siguiente salida para Soria, noté que las señales de tráfico estaban distorsionadas, apuntando en direcciones erróneas, y el asfalto parecía extenderse infinitamente, como una pesadilla que se negaba a terminar. Las sombras en el suelo se volvieron más agresivas, formando ondas que intentaban desviar mis neumáticos, y los susurros aumentaron hasta un clamor ensordecedor, prometiendo revelar el último secreto que temía oír, algo sobre mi propia muerte. Conduje el camión con una determinación desesperada, sudando frío mientras luchaba contra el deseo de ceder. Finalmente, avisté un desvío no señalizado que llevaba a un camino de tierra, una ruta antigua que parecía mi única salvación. El asfalto intentó tirar de mí hacia atrás, con las sombras aferrándose a mis neumáticos como garras, pero aceleré, sintiendo como el vehículo temblaba violentamente al transicionar a la superficie irregular. En el momento en que los neumáticos tocaron la tierra, los susurros cesaron abruptamente, como si alguien hubiera apagado una radio. El silencio fue abrumador, y detuve el camión, jadeante, con todo mi cuerpo temblando. Miré hacia atrás, hacia la carretera asfaltada que ahora parecía inofensiva, pero sabía que la maldición todavía estaba allí, esperando. Desde entonces, evito las carreteras recién asfaltadas, pero los susurros ocasionalmente regresan en mis sueños, recordándome que la carretera todavía me observa. Y si alguna vez te encuentras en una autopista nueva, oyendo algo extraño proveniente de tus neumáticos, no lo ignores. Porque la carretera podría estar intentando decirte algo, y una vez que lo oyes, podría ser demasiado tarde para volver atrás.